Desde hace algunos años a esta parte, en los círculos literarios del mundo entero, hay un interés particular por la forma en que cada escritor concibe su obra, en saber cómo su trabajo se realiza, en organizar encuestas, foros, para que cada escritor exprese cómo su trabajo de creación aflora en él. Si esto se hubiera hecho hace algunos años atrás, si alguno de nosotros, si algún escritor hubiera osado hablar de sí mismo, contar contar en qué forma su trabajo se realizaba, hubiera sido de inmediato tildado de vanidoso, de insoportable. Pero al correr del tiempo, con el advenimiento del psicoanálisis, con ese afán que el hombre tiene por conocer al hombre en sus más profundas reacciones, esto actual, o sea, la pregunta que se hace al escritor respecto a su forma de creación, en este caso de creación literaria, responde no al halago de una vanidad, no tampoco a una curiosidad indiscreta, sino a ese afán tan del momento presente de ir hasta el fondo de cada cosa, descubriendo sus más intrincados orígenes. Entre nosotros, en el ambiente chileno, esta pregunta se ha formulado repetidamente a los escritores, a los de las viejas generaciones como yo, hasta aquellos que comienzan a inscribir su nombre en las noticias del momento más actual de nuestro movimiento literario. Respecto a mí, he de decir que en los dos grupos que dividen a los escritores en cuanto a su forma de creación literaria, pertenezco a aquellos que realizan su trabajo en forma de automatismo, en eso que nuestros abuelos llamaban inspiración, en eso que responde a una suerte de trance, por así decir, en que el escritor escribe casi sin saber a qué obedece, sino a un imperativo del cual no puede librarse, que no puede en ningún momento eludir y que lo obliga, sin saber muchas veces si lo que está haciendo, como en este caso mío, si lo que está haciendo es un cuento o si aquello será una novela, que lo obliga, digo, a escribir en una forma casi de enfermo, casi de obseso, que traduce frente a la máquina lo que parecería que dentro de él le están dictando. Pertenezco yo entonces a este grupo de escritores que no escriben por voluntad, que no obedecen a una serie de apuntes previos, que no realizan un esquema al cual debe ceñirse, ya sea la novela o el cuento, que no están observando la vida como si la vida fuera una especie de surtidor
de lo anecdótico, de lo dramático, de lo que pueda servir en una forma directa a la futura obra literaria. Yo empecé a escribir siendo muy muchacha. Vivía en provincia, soy criatura no solo provinciana, sino que casi podría decirse campesina. Nací en Chillán, en una vieja ciudad chilena del Valle Central, una vieja ciudad colonial, y de ahí mis padres me llevaron mucho más al sur, a esa zona que queda entre el río Biobío y el río Cautín. A principios de siglo, zona de bosques, de lluvias persistentes, de pequeños pueblitos edificados en madera, en que el incendio, el fuego que ardía generalmente en las montañas, que bárbaramente se rozaban, se entregaban al fuego para de esos campos hacer campos de cultivo triguero. Fuego que a veces no solo comía el bosque, sino que comía las propias pequeñas ciudades. En uno de estos pueblitos del sur, en Victoria, me crié. Y como era un pueblito muy limitado en sus posibilidades de educación, tuve primero una gobernanta suiza y luego profesores de la escuela normal que iban a mi casa a darme lecciones. Pero si mi educación en cuanto a eso de programa que responde a un colegio primario y luego a un colegio secundario fue siempre un poco así hecha al azar de viajes y de idas del Fundo a la pequeña ciudad y de la pequeña ciudad a Chillán y de Chillán a Santiago. Tuve la buena suerte de pertenecer a una familia de gente culta, de gente aficionada, apasionada casi, podría decirse, por la lectura, y en cuya casa mi voracidad de lectura halló una espléndida biblioteca. Leí lo bueno, lo malo y lo pésimo, en una forma absolutamente desordenada, porque si mis padres trataban de que mis lecturas tuvieran un sentido, yo me las arreglaba para sacar libros de la biblioteca al azar de cualquier descuido de mi padre o de mi madre o de mi institutriz. Y así fui leyéndolo todo, especialmente la literatura francesa de fin de siglo y, afortunadamente para mí, la gran literatura española. Pasaron los años y viví varios en Europa. Volví a Chile, siempre llamada, atraída y manada por el libro, por la lectura, pero ya con una conciencia de lo que leía, ordenadamente, y buscando siempre la novela y el cuento en su forma realística y apasionándome por diferentes aspectos de la literatura en cuanto a sus tendencias. Pasé, como es natural, del naturalismo al realismo, luego al realismo, del realismo francés al realismo de los rusos, luego me embarqué en la generación del 98 español y luego, y con una forma ya mucho más ordenada, puesto que iba creciendo en años y en experiencia, en la literatura de la posguerra del 14 y de ahí en adelante buscando siempre en la literatura las formas perdurables del realismo, que ha ido evolucionando porque no en vano ha pasado por la literatura universal un James, un Freud, un Adler, un Jung, un Proust, un Faulkner, un Gide, etc. Habría tantos que nombrar que sería muy largo hacer una lista. Pero de todo este apasionamiento por la lectura, de todo este conocer la vida en tan distintos aspectos,
de mi pasión por lo chileno, de mi conocimiento hasta el fondo de la vida de la montaña y de la vida de nuestro pueblo, de mi conocimiento del habla de la gente campesina, de su idiosincrasia, de sus pasiones, de sus vicios, de cuanto hay en ellos de positivo y negativo, nació posiblemente como vivencias, como conexiones que se fueron haciendo dentro de mí impensadamente, como cosas que se fueron coordinando como piecitas de un puzzle en mi subconsciente. Apareció de pronto la necesidad imperiosa de escribir. Así empecé mi vida literaria cuando tenía 19 o 20 años y publiqué mi primer libro al cumplir los 22. De ahí en adelante he seguido escribiendo siempre en esta misma forma, en que mi voluntad no tiene ninguna injerencia, en que parecería que dentro de mí la vida, la experiencia, la madurez, todo lo que la cultura ha ido entregándome a través de tantos años de vivir apasionadamente buscando en todos los aspectos del arte una afinación a la sensibilidad, una forma de enriquecer mi yo interno. Con todo eso posiblemente, y con el don, que es en verdad un don de Dios, con todo eso he ido construyendo en esa forma de automatismo 11 o 12 novelas, una serie de cuentos, muchos de ellos recogidos en volúmenes, libros destinados a los chiquitos, a los más pequeños, cuentos infantiles y una que otra poesía, porque aquí habría que agregar algo que es curioso. Mi afán literario, mi ambición literaria sería ser poeta, sería escribir poesía y dentro de la poesía un soneto. Nunca he logrado hacerlo. Cuando más logro un romance, un romancillo, un cantar, una copla, una poesía, una aleluya, esa poesía de forma popular española, de ciego de feria, en que hay siempre algo que contar, lo mismo que en el romance, y es una manera de continuar, por así decir, siendo una narradora. Es la manera en que el novelista que yo soy, o la cuentista que yo soy, logra, posiblemente con mucha mediocridad, avanzar por el camino de la poesía, en que mi voluntad, es la que se impone y la que trabaja, y cuyos resultados son infinitamente menores a los resultados de la otra forma de creación en que mi voluntad no tiene ninguna injerencia, en que los personajes aparecen de pronto como una presencia dentro de mí que necesita de mí para pasar a la vida literaria, para lograr ser personajes de esa vida tan real que es la vida de la novela o la vida del cuento. Nunca sé cómo va a terminar lo que estoy escribiendo. ¿Quiénes son los personajes que luego aparecerán? ¿En qué forma han de chocar sus caracteres, sus pasiones? ¿Cómo ha de ir desarrollándose la unidad
que si en el cuento puede ser breve y tomarme en su forma, en el tiempo de escribirlo, una tarde o un día, en una novela el trabajo como tiempo es mucho mayor. Y para mí la sorpresa más grande no es tanto la de escribir, la de ir conociendo yo misma a través de lo que aparece en la página blanca marcado por los tipos de la máquina, el ir viendo no los personajes, sino la arquitectura de la novela. Porque a veces me da una suerte de pánico de que la arquitectura tenga un desequilibrio, de que no haya una continuidad, de que de pronto los personajes desaparezcan, que no sienta ya esa urgencia, esa especie de frenesí que existe dentro de mí, por el mundo que dentro de mi subconsciente existe y que tiene que servirse de mí para lograr la realidad de esa vida a que ellos aspiran. Pero esto es un pánico que yo siento, pero que nunca ha resultado una especie de previsión, porque cuanta novela he comenzado ha tenido su fin, cuanto cuento he comenzado ha llegado también a su fin. No es una forma cómoda de concebir la obra literaria. Hay una especie de angustia constante mientras se está en el trabajo de obedecer a ese mandato que viene no sé de dónde. Yo reconozco a veces en los personajes gentes que he conocido, gestos, dichos, voces, actitudes, pero son como chispas, porque ninguno de esos personajes responde a una realidad absoluta, ni ellos como personajes en su físico, ni tampoco sus pasiones. Es algo absolutamente inédito, por así decir. Ahora bien, se me ha preguntado muchas veces y se me ha preguntado por gente joven, ¿qué aconsejaría a las gentes entregadas a esta tarea de escribir? A gentes que como yo actúan por un automatismo o a las otras que van hacia la concepción literaria voluntariamente, conscientemente, en una especie de trabajo en que cada minuto tiene que estar alerta a la concepción de un todo. Primero el don. Primero eso que es, vuelvo a repetirlo, un don de Dios. El ser escritor, bueno, como el tener una voz, como el poder representar en una tela figuras o no figuras dentro de una escuela, que puede ser cualquiera, pero lo mismo que el hombre que pinta, lo mismo que el hombre que esculpe, lo mismo que aquel que se dedica al canto o a la música en cuanto a ejecución, el escritor tiene la obligación de estar constantemente afinándose, constantemente aumentando sus posibilidades de entendimiento del ser humano, del entendimiento de cada cosa, buscando en la cultura general, en lo humanístico, todo lo que puede en un momento determinado servirle. Y otra cosa en que yo hago siempre un especial hincapié es en el lenguaje, es en la riqueza del léxico, en el conocimiento de nuestro maravilloso idioma, en el circular constantemente por las páginas de los clásicos
maravillosos, hay que insistir en ello, de nuestra literatura madre. El conocimiento del escritor, del gran escritor de habla castellana, nos da la pauta de las posibilidades que el lenguaje, que el idioma ofrece a quien escribe. Es su material, es el barro, es el mármol, es la piedra que podría ser en referencia al escultor, o los colores en referencia al pintor, o el instrumento y su dominio para aquel que es un ejecutante. Eso mismo tenemos nosotros en el léxico. Eso es nuestra greda, eso es nuestro elemento de trabajo. Y cuanto más riqueza, cuanto más palabras tengamos a nuestra disposición, mayor posibilidad de éxito tendrá la obra que estamos realizando. Y entender la vida, humildemente sumarse a ella, entender el problema de cada cual. Y esto creo que es otro de los factores que pueden llevar al éxito, humildemente aceptar la crítica. Y no solo aceptar la crítica, sino que aceptar la autocrítica, llegar a poseer un sentido tal de conocimiento de la obra literaria que puede llamarse excepcional y con una frialdad, con un objetivismo total, tratar nosotros de llegar a esa perfección despiadadamente, sin ninguna concesión que nos haga disimular nuestros defectos o de ceguera que nos haga ignorarlos. Hay que afinarse, hay que tratar en todo momento de mirar objetivamente lo que hemos realizado y si aquello no tiene las condiciones que nosotros exigimos a los demás, sencillamente romperla y al canasto con ella. Esto es una pequeña confesión. Esto que ustedes acaban de oír aquí es lo que una mujer de Chile, una mujer que a sí misma se llama campesina, una mujer que ya tiene más de medio siglo de vida, que lleva, creo que 30 y tantos años dedicada a la literatura, que tiene 14 o 15 libros publicados, confiesa para ustedes, dice para ustedes, con la esperanza de que estas palabras les lleguen como están dichas sinceramente, que ustedes las comprendan, que ustedes se excusen cuanto en ellas pueda haber de improvisado y puede ser que de muy mal hilvanado, pero que todo ello está dicho tan sinceramente que solo busca la comprensión de cada uno de los que me oyen y de esa comprensión espera una simpatía para ella y un afecto para este Chile que ella ha tratado de hacer llegar a sus lectores a través de una obra en que si hay una chilenidad, hay también un afán de llegar a lo universal. Gracias.